Saludo a a toda la gente del chat, lo primero de todo, Gedros Pedro Sánchez, Gololó, Juan Jesús, a toda la gente que anda por ahí. Y Nay, justo aprovechar, Nay, para comentar que el tema que traemos hoy, justo esta mañana nos dimos cuenta que había una noticia que, bueno, viene un poco a colación de este asunto, y es que Facebook justo hoy puso en marcha para Instagram el tema este de que no figuren los likes de tus fotos o que tú no veas los likes que se han dado a las publicaciones. Va a ir un poco al hilo de lo que vamos a hablar sobre la exposición en redes sociales y tiene bastante que ver, ya lo sacaremos después con alguno de los invitados, pero bueno, es un poco una noticia de justo hoy y que también hila y entronca un poco con lo que vamos a hablar. Sí, sobre todo porque, bueno, habrá algunos que a lo mejor en el chat os estáis preguntando si esto no es una cosa que, bueno, que ya sabemos, ¿no? El hecho de que colgar información online pues nos puede perjudicar en cierto modo o que simplemente puede no pasar nada por hacerlo. Va un poquito más allá, o sea, tiene un poquito más de complejidad, sobre todo porque, bueno, en la última década hemos visto una expansión de cómo utilizamos ya no solo Internet, sino las redes sociales que antes no existían y, bueno, a lo mejor hemos normalizado un poquito de más el hecho de estar volcando continuamente nuestra vida en ellas, el hecho de estar comentando todo el rato lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, dónde estamos, dónde no estamos, qué ocurre a nuestro alrededor, con qué gente nos relacionamos, bueno, y a lo mejor el hecho de que Óscar y yo os digamos que esto es perjudicial, pues os suena un poco en plan de estos dos que sabrán, ¿no? Pero por eso nos hemos armado de gente que sabe mucho más que nosotros y son ellos los que nos van a explicar desde cada ámbito, porque ya veréis que tenemos diferentes temáticas, en qué es perjudicial todo esto, ¿no? Entonces, si te parece, Óscar, empezamos, sobre todo porque vamos a empezar como con un encuadre un poquito más general de lo que vamos a hablar y es el tipo de datos personales que solemos subir a Internet, ¿vale? ¿Qué tipos de datos suelen ser? ¿Qué tipo de información? Que yo ahora hablo de datos personales y a lo mejor os estáis pensando que como si colgásemos nuestra dirección o nuestro número de teléfono, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando sobre todo de cosas que nos identifican a nosotros como personas y que nos caractericen también un poquito, ¿vale? O sea, que ayuden a los que están al otro lado a entender un poquito mejor cómo somos y a qué nos solemos dedicar o qué nos suele gustar. Y bueno, para todo eso tenemos a Mónica Vilasao con nosotros. Por ahí añadirla, no sé si está por aquí. La veo en el backstage, pero sin imagen. O sea que, Mónica, si andas por ahí escuchándonos, dale, ahí está. Ahí estamos. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Mónica. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas y gracias por pasarte por aquí. Como comentaban ahí, Mónica Vilasau es profesora de Derecho Civil en la Universitat Oberta de Cataluña y experta en Derecho a la Intimidad en el uso de las tecnologías. O sea que nos vienes fantásticamente para introducir un poco el tema. Aprovecho también, Mónica, que tenemos aquí a más de 400 personas o a 300 y muchas personas para lanzar una pregunta de cómo utilizáis vosotros las redes sociales, porque al final esto engloba muchísimos ámbitos y no sé si vosotros lo usáis para subir fotos del curro, de las vacaciones, hasta qué punto le dais importancia después al feedback que tenéis, ya sea a través de likes, ya sea a través de cualquier cosa. O sea que aprovechando que estemos por ahí, lanzo la pregunta. Y Mónica, ya que te tenemos por aquí también, aprovechamos para introducir un poco el tema. ¿Qué información personal es la más sensible para subir a redes sociales y cuáles no? A ver, la palabra sensible, ¿vale? Tiene distintas lecturas, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que entiende la ley por información sensible, en concreto el Reglamento de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, y otra cosa es lo que podemos entender más a nivel social. Me explico. Por ejemplo, a nivel legal sería sensible información relativa a las convicciones políticas, a religiosas, datos biométricos, a datos relativos a la vida sexual, a la salud. Y en cambio nos puede parecer sensible, ¿no? Pues a nivel más social, pues por ejemplo una determinada foto en la que apareces pues con otra persona que no es tu pareja o lo que sea, ¿no? Entonces esto es lo primero que debemos tener en cuenta, ¿no? O por ejemplo también los datos de menores son datos sensibles. Pues de entrada el reglamento no los contempla por sí mismos como datos sensibles, pero sí que existe otra legislación de protección de menores que tiene una serie de, digamos, de cautelas a la hora de tratar estos datos, ¿no? Es decir, cuando se cuelgan imágenes de menores, pues hay que estar con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que más adelante ya hablaréis del tema del sharenting, de empezar a publicar pues, fotos de tus hijos, de cuando estás de vacaciones, cuando estás celebrando un cumpleaños, lo que sea, ¿no? Pues esto hay que tener unas medidas concretas, ¿no? Y, por ejemplo, un dato que igual no parece
sensible, pero que sí que lo es el sitio de dónde estás, ¿no? Tu localización. Yo por eso creo que más de a lo mejor de hablar de datos sensibles, digamos, catalogados por el reglamento, que bueno, eso en Melilla Tecnología también les hemos dado bastante cancha, que bueno, hablamos de datos sanitarios, ¿no? De datos relacionados con nuestra salud, de datos relacionados con nuestra etnia, con nuestras preferencias políticas y demás. A lo mejor tenemos como que dejar el término de sensible, pero como para que la gente se haga la idea de qué tipo de información puede ser un poquito más, digamos, peligrosilla para ella, ¿no? A la hora de subir a internet o de subir a redes sociales. Entonces, a lo mejor no es tan, a lo mejor me equivoco con esto, pero que a lo mejor no es tan perjudicial que subamos, por ejemplo, ¿qué puedo poner de ejemplo? Pues una foto de nuestra mascota, por así decirlo, a que pongamos una foto del sitio en el que estamos pasando las vacaciones, diciendo cuánto tiempo vamos a estar fuera y si estamos muy lejos de casa, por ejemplo, ¿no? O sea, como que hay diferentes matices de información que pueden ser más perjudiciales u otros. Exactamente, por ejemplo, si, bueno, en primer lugar, la foto de la mascota no nos importaría porque no es un dato personal y por lo tanto no tendría trascendencia, ¿no? Pero en lugar de vacaciones, pues sí que puede tener más trascendencia o, por ejemplo, si estás en un hospital, aunque tú no cuelgues, imagínate que tú vas a un centro de desintoxicación, ¿no? Entonces, pues bueno, sale pues que entras o sales de ahí, o lo que decíamos antes, el dato de ubicación, ¿no? Pues es un dato que puede tener muchísima relevancia. Si tú vas a, yo qué sé, pues a una determinada manifestación de un determinado de unas determinadas características, o bien acudes pues a, yo qué sé, a una reunión que está en un sitio concreto, pues el sitio de la localización para mí tiene una trascendencia muy grande que la normativa no lo ha contemplado, ¿no? O, por ejemplo, comentando el tema de las vacaciones, ¿qué sucede si tú estás de baja, tienes por ejemplo, estás de baja por motivos de salud y publicas en el Facebook o en Instagram fotos de que estás en la playa, ¿no? O que estás, pues, yo qué sé, que te has ido al extranjero, ¿no? Bueno, ahora es más complicado, ¿no? Con el tema de la movilidad, ¿no? Pues, bueno, toda esta información, ¿no? Pues tiene una trascendencia, ¿no? Es decir, que bueno, que hay que estar alerta, ¿no? Sobre esto y, por ejemplo, otros supuestos también que pueden tener trascendencia en lo que sea también en el ámbito laboral, ¿no? Lo típico que aparecía antes, pues que, pues sí que sé, que fiestas en que te has pasado de vueltas y aparecía una foto publicada, etcétera, ¿no? Pues bueno, esto te puede pasar factura, porque aunque no nos engañemos, aunque en teoría, pues cuando se toman decisiones, pues tienen que tomarse, pues de forma, pues siguiendo los cauces de la ley, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve una imagen, esa imagen tú ya la tienes en la retina, ¿no? Es decir, que por mucho que luego se borre o lo que sea y que tú hayas cambiado, eso queda, ¿no? Y ya sabemos que en el momento en que alguien haga un clic para subir algo, ya no hay marcha atrás, ¿no? Porque la posibilidad de difundirla pues es ilimitada y aunque luego existe la posibilidad de suprimir las imágenes, ¿no? Que también analizaréis más adelante, pero bueno, aquello ya ha sido lanzado, ¿no? Justo perdona, es que ibas a preguntar algo. Dale, Nay, dale. Justo iba a comentar que es que en el chat estaban tocando diferentes temas relacionados con esto, ¿no? Por ejemplo, Falcon Heavy38 estaba diciendo que sus compañeros no hacen más que subir fotos de sus hijos. Eso lo vamos a ver también más adelante. Vamos a tener una pata centrada en menores y en juventud. Javier nos dice que generalmente los datos se usan para analizar y hacer que se compre más, a grosso modo. Bueno, digamos que ese es otro tipo de datos, ¿no? A lo mejor no tanto el que ponemos como así a modo visible. Pero bueno, que en general no se trata tanto de que la exposición que nosotros hagamos de información nos tenga por qué traer una experiencia malísima, ¿no? Pues yo qué sé, lo que comentábamos antes, que nos entren a robar en casa porque saben que no estamos o que nos identifiquen y cojan nuestra foto para otra cosa, sino que no sabemos tampoco dónde puede acabar esa información, ¿no? Cuando la subimos no sabemos quién la puede coger y por dónde la puede rular, por así decirlo. Exacto. Además, bueno, una cosa que has mencionado que me parece muy interesante es lo que se denominan los metadatos, ¿no? Es decir, son datos que generamos a través de nuestra navegación por la red, a través de nuestros likes, a través de muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta que los vamos suministrando. Cada vez que navegamos por la red estamos dando estos datos, ¿no? De forma inconsciente, ¿no? Entonces, claro, a través de esto se hacen perfiles, ¿no? De forma que tú, si por ejemplo has estado buscando, yo qué sé, pues alojamientos rurales, pues en la zona de, yo qué sé, de la Costa Brava, os dais cuenta que durante 15 días, 3 semanas o un mes vais encontrando a través del correo o lo que sea, pues mensajes sobre alojamientos rurales, ¿no?
Entonces, claro, esto es información que se obtiene a través del seguimiento, ¿no? De los sujetos. Se va haciendo un perfil y entonces se va pues, enviando publicidad diseñada pues, en base a ese perfil, ¿no? Eso es un dato. Otro dato que, que también se ha mencionado antes es que tú puedes proporcionar datos de terceros, ¿no? Sin que estos terceros se den cuenta, ¿no? Es decir, tú subes una foto en la que estás con unos compañeros, ese compañero no está en la red social y, sin embargo, tú has subido esa foto, ¿no? Entonces, esto realmente creo que no hay la conciencia necesaria sobre ello, ¿no? Que es realmente, pues, que bueno, que todo nos parece divertido y tal, pero que cada uno, pues, tiene derecho a controlar el uso que se hace de su imagen en la red, ¿no? Y además, no solo esto, sino que además etiquetas a la gente y, bueno, entonces, pues, ya enseguida ya te puede sorprender de todo lo que encuentras sobre ti mismo, ¿no? Que tú no has subido, ¿no? Entonces, creo que esto es una cosa que sí que debería tener mucha más conciencia la ciudadanía y sobre todo de los menores, ¿no? Porque los menores van provistos con su móvil, hacen fotos a cualquier cosa, tienen una, digamos, yo creo que es una especie de incontinencia de subir imágenes, ¿no? Y bueno, y esto pues realmente es un peligro porque, bueno, no solo les afecta a ellos, sino que puede afectar a otros, ¿no? Que no, pues que ni siquiera, no solo ni siquiera que no han consentido, que ni siquiera se enteran de ello, ¿no? De todas formas, Mónica, en general es que no se suele saber que tú realmente no puedes etiquetar a otra persona sin que lo sepa, o que la mayoría de la gente no sabe que no se contempla de que a lo mejor esta persona a la que estoy etiquetando, a la que estoy mencionando, no le apetece simplemente que tú lo hagas y que se exponga una fase de su vida, ¿no? Sí, es un peligro. De hecho, a ver, al navegar por la red no es más que una circulación, ¿no? Y de la misma forma que hay un código de circulación y que para sacarnos el carnet de conducir de un coche o de una moto tenemos que pasar un examen, aquí pues será un móvil sin ningún tipo de control, de formación ni de nada, ¿no? Entonces, digamos, es un arma complicada, ¿no? Entonces, este es el problema, que mucha gente no lo sabe y bueno, y das por sentado que todo el mundo tiene pues nuestra cultura cada vez pues es más propensa, ¿no? a compartir y a facilitar y todo, ¿no? Pero que, bueno, que realmente no lo tomamos en serio. Efectivamente, es un tema de educación tanto pues en los colegios como en las familias. Ya está, la ley ya dispone, ¿no? La necesidad de educar digitalmente, ¿no? En las escuelas está la competencia, está previsto, ¿no? que se desarrolle esta competencia sobre los riesgos. Me consta que muchos centros docentes acuden pues a hacer formación, pues, miembros de la policía, de los Mossos d'Esquadra, de los distintos cuerpos de seguridad para advertir del peligro que ello comporta, ¿no? Pero bueno, yo creo que la conciencia realmente no la tenemos, no existe realmente. Mónica, aprovechando que estás por aquí, bueno, quería mandarte alguna pregunta que te están haciendo por el chat. Bueno, también comenta a raíz de lo que estamos hablando, el tema de los metadatos. Falcon Heavy 38, bueno, hablaba de que los metadatos se editan y se pueden alterar, que también es una cosa que no es inmutable. Pero te quería leer una pregunta de uno de nuestros clásicos de por aquí, de G2 Pedro Sánchez, aquí anda. Dice, una pregunta para Mónica. ¿El contenido que publico yo en mis redes personales puede ser una prueba de peso para un juicio? Dice, por ejemplo, ¿pueden mostrar mis fotos de Facebook para intentar construir una acusación de fraude? Y después debajo dice que, bueno, que le preguntan que si está interesado especialmente en ello y dice que, bueno, que es para un amigo. Pero el interés está ahí, por si le puedes echar un cable. A ver, en esto pues es preciso, claro, que haya un peritaje, ¿no? Simplemente podría ser un indicio, pero a ver, ya sabéis todos que cada vez es más fácil manipularlo todo, ¿no? Entonces, podría ser un indicio que tendría que estar unido a otros muchos más indicios, ¿no? Aprovechando esta pregunta, me gustaría decir que el tema es qué uso se puede hacer, ¿no? de lo que yo cuelgo en las redes sociales, ¿no? Si luego se puede utilizar, por ejemplo, por los medios de comunicación, ¿no? Porque sobre esto hay una interesante sentencia que además llegó al Constitucional, ¿no? En que, bueno, una persona anónima, digamos, ¿no? Una gente corriente como cualquiera de nosotros, tenía un perfil en Facebook, ¿no? Y se vio involucrado en un homicidio, en concreto su hermano, ¿no? Atentó contra su vida y luego se suicidó. Y bueno, como era una noticia local, pues en la prensa local apareció pues la reseña de esta noticia y se dieron detalles un poco sobre las iniciales del nombre de esta persona, la zona más o menos donde vivía, la profesión, pero además se incluyó
la fotografía que esta persona tenía publicada en Facebook, ¿no? Es decir, como era un perfil abierto, pues se cogió la fotografía y se colgó en el periódico local, ¿no? Bueno, esta cuestión se planteó demanda por el afectado, ¿no? Porque consideraba que se vulneraba su honor, su derecho a la imagen y en la primera instancia pues se consideró que efectivamente se producía una vulneración y se le tuvo que indemnizar. En apelación también el Supremo moduló un poco la condena, ¿no? Porque se decía pues que había una parte de la noticia que era relevante, pero en cuanto a la fotografía en sí y el tema de si podía o no sacar esa foto de su perfil de Facebook e incluirla en la noticia de prensa, que era una noticia muy neutra, es decir, no era una cosa morbosa y tal, sino era una noticia que se daba información, pues se consideró que no se podía coger aquella foto del perfil para utilizarla en otro medio de comunicación, ¿no? Y el Constitucional, en amparo, también reafirmó esta decisión del Tribunal Supremo, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que no podemos hacer un uso indiscriminado de todo lo que sale publicado, ¿no? Pero eso no nos debe, digamos, hacer bajar la guardia, ¿no? Es decir, que hay que estar alerta, ¿no? Sobre todo porque luego en un futuro aquello que nos parecía pues totalmente, bueno, inofensivo, pues bueno, nos pasa a factura, ¿no? Y bueno, yo creo que el problema de las redes sociales es que conllevan una inmediatez y una avidez y una competencia, ¿no? Es decir, que hay como la necesidad a veces patológica de querer un like, ¿no? Y entonces para ese like, pues uno casi pues hace lo que le parecería absurdo, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, cuando vas por la calle y te encuentras a un desconocido, pues no le dirías a lo que cuelgas tú, no le dirías nunca información que estás colgando, ¿no? Sobre tu vida privada. O no le enseñarías, pues no te sacarías la camisa y le enseñarías tus sujetadores, ¿no? Pues esto es lo que estamos haciendo muchas veces, ¿no? Una cosa que por la calle nos parecería absurdo, ¿no? Decir, ostras, yo ahora me desabrocho y te enseño mi ropa interior. Y es, hombre, lo encuentras muy, muy surrealista, ¿no? Pues, bueno, muchas cosas de estas se hacen en las redes, ¿no? Y además quedan ahí, ¿no? Sí que es verdad que hay algunas pues que se eliminan rápido, pero otras no es así, ¿no? Totalmente, ¿no? Y sobre todo eso, tener un poco de conciencia y de educación, que al final es una cosa que se va adquiriendo con el tiempo, porque también es cierto que dentro de lo que cabe el impacto de las redes sociales es reciente, sí que cada mes es menos reciente, pero que sí que es cierto que no hay una educación de base sobre cómo utilizarlas, básicamente porque nadie nace con ello aprendido. Pero bueno, Mónica, lo dicho. Mil gracias por pasarte por aquí. Vamos a seguir para adelante por el programa y bueno, estás invitada a otras twitcherías de cara al futuro. Muy bien, un placer. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Mónica. A ver. Justo mira esto que dice H. Faust Oscar. Que es justo lo que estaba en la línea que estaba diciendo Mónica, que dice, siempre digo que exponer cosas en las redes es como pegar carteles en la plaza del pueblo. Pero es que el problema es que no nos lo tomamos así. Es decir, a mí me hace mucha gracia porque cuando salió Maldita Tecnología, una de las cosas con las que siempre bromeaban conmigo es que la terapia de choque más efectiva que podíamos hacer para explicar a la gente todo este problema era que yo saliese a la calle como a gritarle a desconocidos, ¿no? Con el tema de, pero tú colgarías esto, pero tú harías esto otro, tú me gritarías así por la calle cosas personales. Y es como, bueno, es que a lo mejor no me la gritas por la calle, pero es que al fin y al cabo lo estás gritando en redes sociales, aunque sea de forma escrita. Así que bueno, justo muy, muy acertado aquí HFAS. Antes de pasar, Nay, si te parece a nuestra siguiente invitada, vamos a leer un poquito de chat que tenemos por aquí, comentarios muy interesantes. Dice Pat, dice que a los futuros profesores, hilando un poco con el tema este de la educación, ¿no? Sobre redes sociales y sobre tecnología, dice que nos están metiendo poco a poco más educación sobre tecnologías, por suerte. Bueno, siempre al final es un valor y sobre todo al final tratando con chavales o adolescentes que son de los grandes afectados por esto que hablábamos de redes sociales, de autoestima, de cómo te afecta el impacto de los likes, etcétera. Bueno, y no tan adolescentes, pero bueno, eso ya nos lo dirán luego más adelante. Desde luego. Comenta por aquí Macarena Monster una recomendación. Dice, recomiendo muchos ojos en Interpreto y Capital de Remedios Zafra. Nuestra exposición personal al final se capitaliza, genera determinados rendimientos, ya sea competencia, modos de vida, metadatos, etcétera. O sea que bueno, ahí queda la recomendación de una de nuestras clásicas también por ahí. Y gracias por resolver la duda por aquí. Mientras vas metiendo, si te parece, a la siguiente invitada, a Paula, Óscar, yo quiero lanzar una pregunta al chat porque, bueno, veo esto en muchos comentarios
muy acertados en función de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, Capitán Vidal, las redes sociales son como las pegatinas de las carpetas de los 90 o los que hace todo el mundo, que me ha hecho un poco de gracia, pero bueno, vete si quieres metiendo a prueba, pero mientras os hago esta pregunta. Aquí como que todos cuando nos ponemos a hablar de ello somos muy conscientes del problema que hay, pero bueno, ¿cuántos de vosotros realmente os planteáis si es buena idea o no subir una publicación a redes o a algún otro tipo de espacio online antes de hacerlo? Es decir, ¿cuánto llegáis a pensarlo antes de hacerlo? ¿Cuánto llegáis a deciros a vosotros mismos, oye, a lo mejor esto no es tan buena idea que lo cuelgue, o a lo mejor estoy incluyendo a alguien que no quiere estar, o a lo mejor están mis críos y más adelante ellos no quieren aparecer en una publicación? Como vamos a ir viéndolo, ir dejándonos vuestras experiencias, vuestros comentarios y lo vamos comentando con el resto de invitados. Perfecto. Pues voy metiendo ya para aquí, para el stream, que creo que ya lleva un ratín preparada, a Paula González. ¿Qué tal, Paula? Hola Paula, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos de jueves. Perfecto. Ya no queda nada para el fin de... Oye, para quien no la conozca, ya ha aparecido en alguna de nuestras twitcherías Tech. Paula González, aparte de Maldita, es especialista en ciberseguridad y jefa de auditoría en GMV y sabe muchísimo de muchísimos temas. O sea, echamos mano de ella en realidad para casi todo. Eres bastante todoterreno, o sea que mil gracias por estar por aquí, Paula. Nada, como siempre os digo, gracias a vosotros por invitarme, que sabéis que yo me lo paso muy bien en estos eventos, así que... Genial. Oye, pues queríamos introducirte para ver si nos podías explicar un poco un tema que ya se introdujo ahora con Mónica y que nos parece muy interesante, y es qué puede pasar con esta información que subimos, quién puede usarla, con qué fines, porque al final lo que hablamos un poco hasta ahora, una vez que lo subimos ahí ya pasa de ser nuestro a ser parte de la Plaza del Pueblo. Coméntanos un poco más sobre esto, Paula, porfa. Vale, pues yo os quería... A ver, esto es un tema muy complejo. De hecho, cuando me lo planteasteis que queríais que hablásemos de esto, me pareció súper interesante porque realmente hay que distinguir entre varios usos, ¿vale? Tenemos el uso legal que se le puede dar, es decir, como ha comentado Mónica, hay cosas que es legal hacer con lo que colgamos en redes sociales por nosotros o por terceros y hay otras cosas que no son legales. Pero luego tenemos el uso ético y luego tenemos además, sumado a eso, el uso que otros... Esto va a sonar como un poco trabalenguas, ¿vale? El uso que otros usuarios pueden dar de lo que estamos colgando ahí. Es decir, tenemos las plataformas que, por ejemplo, salió hace poco la noticia de que Signal le habían baneado de Instagram por una campaña de publicidad que habían hecho cogiendo todos los metadatos que Facebook saca de WhatsApp, Instagram, Facebook y alguna otra empresa tecnológica que ha ido comprando con el paso de los años, la publicidad dirigida. Lo que comentaba antes Mónica, pues gente que había colgado en Facebook, que iba a eventos de yoga, por ejemplo, efectivamente, esa campaña, pues salía oye, mira, pues te acabas de casar, eres instructor de pilates, te gustan los dibujos animados, estás en tal localización. Entonces, es información, de hecho aquí estamos tratando, si te fijas, estaba buscando una adopción LGTB. Pues ya estamos hablando de orientación sexual o estábamos hablando de su ubicación. Y es un uso que cuando tú te registras en redes sociales muchas veces permites esta cesión de datos, con lo cual es un uso que yo lo denominaría legal pero poco ético. ¿Vale? Luego está también la parte de la información que nosotros subimos de manera totalmente inocente. Por ejemplo, decías antes, si subo una foto de mi mascota, de hecho me han hecho mucha gracia porque lo tenía preparado para compartir, si subo una foto de mi mascota, no pasa nada porque al final es mi mascota, no estoy, es un ser vivo, pero no es un ser humano que tenga un derecho a la intimidad protegido. Si podéis compartir, por favor, la pantalla que tengo puesta, hay una página que yo utilizo siempre para explicar este tipo de cosas que se llama Sé dónde vive tu gato. ¿Vale? Y esto une lo que hablabais antes de los metadatos junto con una foto aparentemente inocente que es la de la gente que sube fotos del gato. Es decir, Internet, como digo yo siempre, se creó para un objetivo, que es adorar a los gatos. Los perros de vez en cuando aparecen, pero sobre todo está la parte de los gatos. Pues estos son personas... ¿Sí?
No, que digo que sabía yo que al final lo de la foto de la mascota me iba a salir el tiro por la culata porque digo, seguro que también hay algo que al final es perjudicial a la hora de compartirlo. Claro, estos son personas que cuando sacan la típica foto que sacamos todos con el móvil de mira qué cosa más chula está haciendo mi mascota, ¿vale? Que tienen metadatos que permiten ubicarlas, no voy a abrir ninguna, ¿vale? Pero que permiten ubicarlas dónde están esos gatos. Entonces, claro, aquí tenemos, a ver, perdonad que con se me ha ido con el zoom, aquí tenemos pues 6.200 fotos en España que permiten localizar la mascota. ¿Qué es lo que pasa? Que tú normalmente, sobre todo el caso de los gatos es muy interesante porque tú con el perro a lo mejor o con animales que sacas de paseo, la foto a lo mejor está en mitad del monte porque has ido a correr con el perro y ya está. Pero los gatos son animales típicamente caseros, con lo cual tú estás subiendo una foto aparentemente inocente en la cual al final estás dando un dato muy importante, que es tu dirección o tus coordenadas GPS. Entonces, la importancia de los metadatos. Y esto lo quiero unir con el hecho de los usos ilegales que decía antes. Es decir, tenemos los usos más o menos éticos, que es la parte de todo lo que comentaban antes de cómo utilizan nuestros datos. Al final son mercancía que todas las empresas pueden utilizar para poder vender mejor sus productos o servicios, con lo cual lo van a utilizar siempre que puedan y que sea legal. Pero ahora, como yo me dedico más al tema de la seguridad ofensiva, del hacking, hay una cosa, por ejemplo, que es el de, imaginad que yo quiero hacer una campaña orientada a estafar gente, porque quiero sacar pasta así. Es decir, al final tenemos que pensar que mucho de lo que hay se vincula en hacer daño a alguien, que luego hablaremos de eso, y sacar dinero. Pues si yo puedo sacar información de esa persona a través de sus redes sociales, es información que como estafador me facilita el poder ajustar mi estafa a esa persona. Por ejemplo, tengo su número de teléfono porque lo he conseguido de uno de los leaks de Facebook, que de esto hablé con Óscar hace unas semanas. Llamo a esa persona y tengo su nombre y su número de teléfono, con lo cual ya puedo decir, hola Óscar, mira, te llamo de tu compañía de teléfonos. No sé de tu compañía de teléfonos, pero cuando ya nos están identificando, pues partimos de la base de que esa persona realmente puede que sea una llamada legítima. Ya si queréis dejar de compartir la pantalla, pero sí que me parecía muy interesante el que se viese esto. Luego está también el hecho de que muchas veces cuando ejecutamos nuestro derecho nuestro derecho al olvido, hay determinadas compañías que no se lo toman muy en serio. En el leak de Facebook de hace un par de meses, por ejemplo, ¿Qué es el derecho al olvido, Paula, para poder explicárselo a la gente que no lo sepa? Básicamente, nosotros, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, nosotros tenemos que tener el control sobre nuestros datos personales. Y eso significa el poder elegir dónde se publican y también el poder decirle a esos sitios, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Yo esta mañana he tenido que llevar el coche al taller porque tenía que hacerle una revisión. Entonces, tiene una serie de datos de mí pues para llamarte cuando han terminado la revisión. Tu teléfono, el nombre, la dirección para la factura y demás. Si yo el día de mañana decido cambiar de taller, yo tengo el derecho de poder llamarles y decirles que todos esos datos los eliminen. Hay una pequeña parte que por temas de Hacienda tienen que conservar, pues durante el tiempo que tienen que conservar las facturas y demás, pero por ejemplo mi teléfono, puedo decirles que lo eliminen. Esto, si lo trasladamos a redes sociales, es el derecho a que te eliminen de las búsquedas indexadas. Es decir, que cuando alguien busque en Google Paula González, pues dejasen de aparecer información personal mía que yo le he pedido que desaparezca. ¿Vale? Esto que parece tan poco útil, ahora pongámonos en el caso de que una persona cuando tenía 15 años, o con un menor no sería exactamente así, pero cuando tenía 18 años le hayan condenado por alguna cosa que hizo y haya tenido que hacer, por ejemplo, servicios sociales a cambio y tenga esa condena en su expediente.
Como las sentencias son públicas, pues cualquiera que buscase los nombres de esa persona aparecería esa sentencia junto, pues becas que le hayan concedido que también sean públicas, si ha tenido alguna plaza de oposición, que haya aparecido en prensa o similares. Claro, si tú vas a buscar 20 años después trabajo, buscan tu nombre y aparece que es condenado por algo, pues es un hándicap que puedes, efectivamente. Sí. Entonces, el derecho al olvido es poder decir quiero que esto deje de aparecer para cualquiera. ¿Vale? Entonces, en teoría, cuando tú solicitas esa eliminación de datos, las empresas, como somos residentes en la Unión Europea, están obligados por ley a hacerlo, de acuerdo a GDPR. No siempre es así, es decir, es lo que comentaba, con el ataque a Facebook se vio que tenían datos de gente que había borrado su cuenta y solicitado la eliminación y seguían estando allí, incluyendo números de teléfono. Claro, los malos llegan, consiguen esos números de teléfonos y pueden utilizarlo para la estafa. Pero es que luego tenemos la siguiente vuelta de tuerca, ¿vale? El ejemplo que ponéis antes. Yo cuelgo una imagen donde estoy, por ejemplo, con mi marido porque ya hemos vuelto de vacaciones y hemos estado en no sé dónde y colgamos esa imagen cuando ya estamos en casa, para no dar pistas a los malos también, que es una cosa que utilizan mucho para el tema de los robos, el saber cuándo la gente está de vacaciones y las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un tercero, y esto como ha comentado Mónica, podría coger esa imagen y utilizarla para hacer una suplantación de identidad, por ejemplo, que eso he visto últimamente bastantes casos, donde se crean perfiles falsos fingiendo ser otra persona. Entonces, ahí te generan más problemas, porque tú has colgado una serie de información que otra persona puede utilizarlo para fingir que eres tú. Y entramos en terrenos muy delicados, porque si ese perfil falso, imaginémonos, que se dedica a amenazar gente, claro, imaginaos el caso de que alguien clona mi perfil de redes sociales y empieza a amenazaros, vosotros vais a ver Paula González, vais a ir a comisaría después de que se peritasen las evidencias por un perito forense, vais a la comisaría con todo eso y soy yo quien tiene que dar explicaciones. Entonces, tiene muchos matices, es decir, el uso, como decían muy bien, es que es incluso más allá del que empapelases la plaza del pueblo, ¿vale? Porque es como si tú cogieses, abrieses de par en par la puerta de tu casa y dejases a desconocidos que todo lo que has publicado lo cogiesen. Aunque sea ilegal, porque al final es un robo si se lo cogen sin tu permiso, pero que tienen la posibilidad de cogerlo y utilizarlo. Sí, total. Oye, Paula, te mandan por aquí bastante amor desde el chat. Leí por ahí, no sé quién era, pero que te decía que muy chula la colección que tenías detrás y pedían por ahí que enseñases a tu gatito. No, gato desgraciadamente no lo tengo todavía, es lo que tiene la falta de tiempo. Eso no, se me ha pasado decirlo. Normalmente sabéis que siempre me pongo con fondo muy neutro detrás en todas las llamadas que hemos tenido. Me he puesto aquí totalmente adrede. Y ahora os explico. Como pueden ver, me gusta jugar a rol. Es decir, estamos en un canal de Twitch, me he puesto aquí totalmente adrede porque es una de las cosas que suelo colgar en redes sociales sabiendo que estoy colgando una de mis aficiones, ¿vale? No estoy descubriendo nada que no se supiese ya. Pero imaginad que estéis en una empresa donde eso de jugar a rol está mal visto porque siguen en los años 90 Asesino del Rol, ¿vale? El que si pillas la referencia eres grupo de riesgo. Puede ser un riesgo y es una cosa que estás publicando de una manera totalmente inocente en una entrevista de ámbito profesional sin darte cuenta. Sí. Entonces, por eso os digo, el matiz de cuándo compartir las cosas, hay cosas que sí que compartes de manera totalmente consciente, pero hay muchas veces que das pistas sin saberlo y por eso es tan y luego no sabes cómo lo puede utilizar la gente. Totalmente. Muchísimas gracias por todos los ejemplos hiperprácticos que nos has puesto, Paula, sobre todo porque yo estaba pensando en que podíamos también comentarle a la gente, ¿no?, que fuese a familiarizarse con ello, con los ejemplos que pusiéramos, como para ver un poquito más de cerca dónde puede estar el riesgo, ¿no? Pero entre los gatos y esto yo creo que ya estamos hiperservidos, así que millones de gracias, Paula, por estar un día más con nosotros en la Twitchería. Nada, nos vemos a la próxima. Chao. Gracias, Paula. hasta luego. Chao.
Estaba justo fijándome, Óscar, en los comentarios que iba poniendo la gente a raíz de lo que preguntamos antes, ¿no? De cómo se colgaban estas webs y tal, y me estoy dando cuenta de que hay muchísima gente en este chat que no usa redes sociales, o que no consume redes sociales, o que simplemente se las ha borrado en algún momento. O sea que, bueno, no sé si estamos teniendo esta conversación con gente que ya sabe a lo que se está enfrentando, pero bueno. Un saludo también a Kenko Nai, que dice, llego muy tarde, hola malditas, y bueno, lo que comenta Bea por ahí, lo importante es llegar. Mil gracias por estar por ahí, que ya sabemos que eres un clásico de por aquí, Kenko, o sea que besazo enorme para ti, para todos los que seguís por aquí, vaya. Mandan amor por aquí a Paula, Lobita Cipuerca, Macarena Monster, así que nada, si te parecen ahí, vamos avanzando un poquito. Y aparte vamos a entrar en una parte de información que mucha gente la estaba demandando antes, que es el tema de los menores, el tema de los adolescentes, si esto afecta más, si afecta menos, si es más perjudicial para un crío, cómo gestionamos los adultos la vida online de los menores. Tenemos derecho, por decirlo de alguna manera, a colgar todo el rato fotos de ellos cuando son bebés, cuando son niños pequeños que no pueden controlar ese derecho a la intimidad, ¿no? Si pueden ejercer más adelante este derecho para, digamos, retirar esas imágenes. Bueno, un poquito potingue de esto, aprovechar para hacer preguntas, que además está con nosotros Jorge Flores, le voy a meter ya en el stream, que es el fundador de Pantallas Amigas, o sea que para quien conozcáis la organización, precisamente se dedica a estudiar todo este ámbito de privacidad, datos personales, pero justo en ese rango de edad. O sea que, hola Jorge, ¿qué tal estás? Millones de gracias por estar aquí. Nada, un placer, encantado, Nayara, Óscar. Bueno, pues como comentábamos, Jorge, si creo que has estado siguiendo un poquito el programa, habrás visto que había mucha gente preguntándose precisamente cómo se gestionaba esto con tema críos. La pregunta yo creo que es hiper general: ¿qué pasa con toda esa gente con hijos, con sobrinos, con primos pequeños, que lo que se dedican es constantemente a subir fotos de ellos y demás a redes sociales, ¿no? O sea, ¿cuáles son los riesgos y en qué perjudica esto a los propios menores? Hombre, creo la privacidad siempre nos ha preocupado porque, aparte de un derecho, es un factor de protección, más aún para las personas menores de edad, ¿no? Desde ese punto de vista lo hemos analizado, y en este caso, y respecto a las familias, pues nos parece que se está haciendo un uso abusivo de ese subir imágenes, que bueno, pues se ha adoptado la palabra del sharing por aquello de compartir y ejercer la parentalidad, el parenting, ¿no? Es una forma breve de decirlo. Y ahí yo creo que hicimos hace tiempo una campaña junto con la Agencia Española de Protección de Datos, porque nos parecía que teníamos que provocar una reflexión en la sociedad para que en esos padres y madres frenaran ese impulso natural, comprensible, si quieres bonito, ¿no? De compartir eso que viven con pasión, ¿no? Que son sus hijos y la vida de sus hijos, pero que creo que merecía una reflexión. Y había 10 razones, y voy a empezar por la primera, que yo creo que es fundamentalmente la más contundente. Desde el punto de vista de derechos de la infancia, que es desde donde lo tenemos que mirar, en definitiva, no somos propietarios de sus derechos, tampoco del uso de sus imágenes, sino guardadores o albaceas de los mismos. Por lo tanto, mal estamos guardando su derecho a la privacidad e intimidad cuando estamos publicando sus imágenes. Así de entrada, yo creo que ahí me podría parar, ¿no? Pero podríamos dar más razones, tampoco, porque también hay que entender, ¿no? En segundo lugar, podríamos decir, ¿y qué está ganando? ¿Gana algo nuestro hijo o nuestra hija con ello? Pues la verdad es que no. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por él? No, lo hacemos por nosotros, que quede claro, ¿no? Vamos al tercer consejo, si queréis, o razón. Podría ser, por ejemplo, la tengo aquí yo también, pero para que la veáis acompañada por Nayara, que está haciendo el scroll. Puede haber distintos criterios sobre cómo se comparten las imágenes de los menores, es decir, sobre todo en parejas, bueno, en progenitores que no viven juntos. Yo comparto no sé qué y resulta que a la otra parte no le ha gustado esa idea de compartir, y eso en muchas ocasiones, ya hemos tenido casos, genera conflictos. Una cuarta razón, por ejemplo, podría ser que a veces no compartimos, no somos conscientes de cómo estamos difundiendo las imágenes. Creemos que, pero resulta que está en abierto o va de otra manera, porque la verdad, no todo el mundo maneja debidamente las redes sociales, ni es sencillo y nos cambian los parámetros. Por lo tanto, a veces no sabemos cómo estamos compartiendo aquello que en teoría es tan delicado, ¿no? En quinto lugar, hay otras formas de compartir las imágenes. Si realmente queremos compartirlas con quien queremos, con quien es debido, quizás lo fácil es ponerlo en Instagram, pero
¿por qué no hacerlo en un grupo determinado de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, que es más mensajería instantánea directa o por correo electrónico. Nos tenemos que tomar la molestia porque es una cuestión relevante, entiendo yo. La sexta, a veces, se ha comentado ya, se comparte más información de la que se aprecia. Por ejemplo, la geolocalización, ¿no? Es algo muy importante, sobre todo hablando de menores. En séptimo lugar, yo creo que para no todas las personas las mismas imágenes pueden ser más o menos privadas o confidenciales. En el momento que las compartes, cada cual puede tener su criterio diferente, ¿no? En todo caso, lo que publicas escapa a tu control y siempre se han dado casos en los que ha habido información familiar que ha servido para comprometer la seguridad de un miembro de la familia. No son poco comunes los casos en los que a una adolescente se le ha amenazado con hacer daño a su hermano si no hace no sé qué, y a tu hermanito le conocemos, es este, imaginaros por qué le conocen, ¿no? Entonces, bueno, no son muy comunes, pero tampoco son tan escasos. Luego, por otro lado, el consentimiento de compartir datos, como sabes, es algo importante, y en el momento en que no se obtiene, pues podemos estar en alguna infracción de la normativa de protección de datos. Hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Independientemente de que luego nos puedan pedir aquellos chicos o chicas pues que retiremos las fotos. Y luego que no se me olvide un dato mínimo que tenemos de hace pocos días de un estudio al respecto, ¿eh? Y por último, como hemos dicho, la seguridad de los miembros de la familia, que es fundamental. La privacidad es un factor de protección. Acaba de salir un nuevo estudio de EUKIDS Online, que es un grupo que trabaja en estos temas desde hace 15 años, sobre estilos de parentalidad o de mediación parental y la compartición de imágenes. En este estudio menciona algún dato relevante que lo voy a rescatar rápidamente, como que lo vamos a postear, si no está posteado ya, estará en breve, está la referencia al estudio, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente el 12% de los niños pidieron a sus padres que borraran esta información compartida, y las consecuencias negativas resultantes de esta práctica, ya sean directas o indirectas, pues la verdad es que no eran demasiado elevadas, era un 4%, pero es un 4% y estamos hablando de niños y niñas. Y también dice algo revelador, y termino con esto, y es que precisamente los padres que mostraban mayor, vamos a decir, interés en gestionar, en acompañar a sus hijos e hijas en el uso de las redes, precisamente, quizás por tener mayor conciencia, eran los que menos compartían imágenes de ellos. Yo creo que es revelador. Totalmente, porque es que, además, Jorge, yo creo que el problema es que, como no nos suelen pasar cosas, ¿no? O sea, es lo típico de que le pasa siempre a un tercero, ¿no? Siempre le pasa a una persona lejana, no nos suele pasar a nosotros. Y bueno, digo, suele que puede haber mucha gente en el chat a la que haya tenido una experiencia pues no demasiado buena con este tema, pero es como esa sensación general que tiene la gente con la que hablamos, ¿no? De, bueno, es que a mí no me ha pasado nada tan grave y no tiene por qué pasar hasta que pasa. Y solo ahí nos damos cuenta de ello. Sí, tenemos esa conciencia, ¿no? Porque además estamos acostumbrados a ver tantas cosas y hacerlo también tan a menudo, se nos ha automatizado, parece que es lo que se nos exige por defecto, como se diría desde el punto de vista tecnológico, ¿no? En ese estado por defecto es compartir. Entonces, y además los propios chicos y chicas nos lo dicen, ¿no? Yo, total, no tengo nada que ocultar. Eso te dicen, ¿no? Además, bueno, claro, en ciertas edades eres inmortal también, ¿no? Pero bueno, luego vemos cosas que realmente, como hemos dicho, es un factor de protección fundamental. Se ha puesto el ejemplo de los gatos, se ha puesto el ejemplo de ese robo de identidad, que puede ser bastante común, y al final, no en pocas ocasiones se usa esa información, ese perfil de alguien para hacerle daño, sencillamente porque tú no puedes hacer, o lo voy a decir de otra manera, puedes hacer tanto más daño a una persona cuanto más sepas de ella. Es así de sencillo. Y si se lo pones fácil a alguien, pues quizás simplemente por el hecho de tenerlo fácil, lo va a hacer. Jorge, antes de continuar, quería darle 1.000 millones de gracias a una persona del chat que se llama Diego Losino, que no sé si sabes cómo funciona esto, pero acaba de regalar 5 suscripciones a gente que está viendo ahora mismo el programa. O sea que nada, sí. 1.000 millones de gracias por apoyarnos. Diego Losino, maldito crack absoluto. Y nada, 1.000 gracias para ti. Y bueno, a los que les haya regalado la suscripción, pues a disfrutarla. Ya sabéis que andamos por aquí todos los días haciendo programas en directo de lunes a viernes. Los domingos también está Charlie por la noche para cerrar, o sea que prácticamente solo nos quedan los sábados por rellenar, que tampoco voy a hablar muy alto, que seguramente si Julio anda escuchando por ahí ya seguro que nos manda algún chollo. Pues sí, la verdad es que es muy de agradecer también esa gente que apoya a las personas que estéis ahí trabajando por informar y por hacer llegar contenidos de
de calidad y de interés a la ciudadanía. De alguna manera es lo que mueve a que se produzcan, ¿no? Creo que hemos aprovechado como el torrente este de amor porque tenemos otro usuario, Rival Silver Crown, que también se ha suscrito con Prime, así que muchísimas gracias. Por ello tienen que haberse motivado mucho con esta parte del stream, Jorge, así que gracias. Te decía justo antes de que se estaba comentando, nada más al entrar, el tema de la sobreexposición de información de menores en Internet, porque es lo que vemos en el resto, ¿no? O sea, tenemos un amigo que tiene un crío y no para de compartir estas fotos, o bueno, mi familia, cada vez que les mando fotos del bebé o del niño pequeño, lo que sea, lo primero que hace es ir a postearlos y demás. Relacionado con lo que comentaste del dato que dijiste, ¿cómo podrían luego los niños, cuando ya sean un poquito más mayores, gestionar esa parte? Es decir, si por ejemplo tenemos una persona que, ya no hablo de fotos, por ejemplo hablo incluso de Facebook o de Twitter, donde se ponen también textos y se cuentan lo que está haciendo el crío, ¿no? O sea, donde lo que hace de bebé, lo que deja de hacer, la cantidad de veces que va al baño, por decir una cosa así como un poco tal, o la cantidad de veces que se despierta llorando por las noches. ¿Esto también tiene algún tipo de repercusión a futuro o se tiene que aguantar el crío más adelante porque, bueno, era un bebé, no controla muy bien lo que estaba haciendo y son sus padres relatándolo? No, entiendo que puede hacer el ejercicio cuando ya tenga la edad suficiente de como se ha dicho, ¿no? de su derecho a gestionar sus datos personales, entre los que están los pasados, ¿no? Y en el momento que tenga la edad, en este caso los 14 años, para tomar decisiones al respecto, puede exigir, no vamos a ir a responsabilidades, pero sí la retirada de determinados contenidos, que como sabéis no siempre es fácil, hay que demostrarlo, es laborioso, pero tiene derecho a ello. Los datos personales son datos personales a cualquier edad. Tenemos que tener claro un mensaje que creo que no hace falta en la sociedad. A ver, las personas pequeñas de edad, que han nacido más tarde que nosotros, son personas con todos sus derechos. Es más, tendrían que estar especialmente protegidos, pero no solo protegidos en cuanto a limitados, sino protegidos y ayudarles a desarrollar. No los tenemos que custodiarles, que protegerles en positivo, ¿no? Y yo creo que esta es una forma que no estamos adoptando bien, ¿no? Tenemos que ser un poquito más sensibles. Y también, y aprovecho que creo que es un mensaje importante para la gente que nos puede escuchar, solo el hecho, fijaros, hacemos algo muy mal con la tecnología, las personas adultas respecto a las menores. No damos buen ejemplo ahora que tenemos oportunidad. En tiempos del 20 ellos usaban su red y nosotros nada, o Facebook, ¿no? Ahora usamos las mismas herramientas. Solo el hecho de pedir permiso para publicar una foto de él, le estamos dando una lección de la leche. Le estamos diciendo, te respeto, le estamos diciendo, esto es algo importante y por eso te pido permiso, y le estamos diciendo que cuando de alguna manera él lo vaya a hacer, sería lo que tendría que hacer porque es el ejemplo que le hemos dado. Sin embargo, subimos sin mayor control y sobre todo sin reflexión. Yo creo hay que motivar la reflexión. Esto es un poco y perdona, Óscar, lo típico que se dice de que si quieres que un niño empiece a leer, ponte tú a leer con él al lado, ¿no? Que se fije en lo que estás haciendo y tal. Es un poco el mismo concepto. Si quieres que gane este entendimiento y este respeto en redes sociales, pues da tu ejemplo en un primer lugar. Claro, no solo por el ejemplo, que por supuesto que a veces simplemente por mimetismo impulsas esa actitud, sino solo por tener, digamos, ¿cómo decir? No me sale la palabra. La cuestión de tener ese derecho a decírselo, ¿no? ¿Cómo lo vas a decir? Lee libros, hijo, que es bueno, cuando no te ha visto con un libro en la vida, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de tener este tipo de prácticas, que te vea a ti hacerlas, te va a dar la autoridad moral, esa era la palabra que no me salía, para podérselo pedir y recomendar. Muchísimas gracias, Jorge, por todos estos mensajes que nos has dado. Yo creo que son súper potentes y cualquier padre o madre que te haya estado escuchando seguro que lo agradece. Así que millones de gracias por habernos dado este ratito. A vosotras, un placer. Gracias. Hasta luego. Joder, me estaba poniendo nostálgico precisamente cuando mentó al 20 y justo estaba pensando que hay mucha gente que ahora con el paso de los años, porque al final el 20 se borró lo que era la red social en sí, ahora creo que sigue como cosa de telefonía, pero que hay mucha gente que ahora a toro pasado dice, hostia, menos mal que borraron todo el contenido que había ahí porque sacando cosas que había ahí a la luz me podrían empapelar o mi carrera profesional guión política se habría ido a la mierda directamente. Precisamente de borrar contenido es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que le voy a añadir ya al stream, si te parece, Óscar. Sí.
es Samuel Parra. Hola Samuel, Hola, ¿qué Samuel. tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy Samuel buenas, es abogado, especializado en protección de datos y precisamente trabaja en una firma en la que se dedican a retirar este contenido de Internet cuando no lo queremos ahí, ¿no? Y creo que es una cosa bastante difícil una vez que, por ejemplo, se ha viralizado. ¿No es así, Samuel? Sí, a ver, hay casos y casos, ¿no? Pero una vez que el contenido se ha desperdigado por Internet, y esto es la idea con la que yo quería comenzar, y que es una obviedad, y aunque sea una obviedad, no deja de ser importante. Cuando alguien sube voluntariamente un contenido a Internet, ya sea una fotografía o un comentario en un foro, pierde automáticamente el control de ese contenido, de esa fotografía. Esto es una obviedad y mucha gente es consciente de ella. Sí, bueno, creen que lo saben, pero no lo saben. Y ahora veréis por qué digo esto. Y la siguiente idea con la que quería comenzar es que cuando hemos compartido un contenido aparentemente inofensivo, voluntariamente, como digo, en Internet, cuando llega el momento de preocuparnos o de cuestionarnos, oye, pues ahora quiero borrar esta fotografía o ahora quiero borrar este comentario. Cuando llega ese momento, cuando esa idea aborda nuestra cabeza, es porque ese contenido ya empieza a oler mal. Es un contenido que nos está molestando, nos perjudica, de alguna u otra manera. Hasta entonces no nos molestaba, no nos hemos pensado en eliminarlo. Ahora que sí, es porque, como digo, nos perjudica. Y cuando llega ese momento, lo más probable es que ya sea un poquito tarde. Porque ese olor no segundo que desprende ya se está extendiendo por la red. Y ya incluso ha podido llegar a quien no queríamos que llegase. Si me permite, mira, voy a poner dos ejemplos muy concretos, muy habituales, para que veamos dos ejemplos reales de esta semana que hemos tenido. Una persona publica un comentario en un blog de estos que hay anónimos, en una noticia, ¿no? La persona publica comentario con un seudónimo, no con su nombre y sus apellidos. Lo que pasa es que el seudónimo coincide con la primera parte que hay del correo electrónico que tenía, de tipo @hotmail. Es decir, por ejemplo, si fuese su correo electrónico, me lo invento, elfonocturno@hotmail.com, él compartió ese comentario en el blog como elfonocturno. Esto fue hace 7 o 8 años. Y de su comentario se desprendía claramente una ideología política muy específica. Se olvidó por completo de ese comentario hasta que llegó un día en el que, cuando está a punto de firmar un contrato laboral, cuando ha superado un proceso de selección en una empresa, de pronto se rompen las negociaciones y no lo quieren contratar. Y alguien de dentro le dice, es que verás, se nos ha ocurrido poner de tu currículum lo que había antes de tu email, ese elfo nocturno, en Google, y ha aparecido un comentario y ostras, pues no le ha gustado nada al jefe lo que pensabas en ese momento y ya no quiere contratarte. Y claro, ya nos llega con el problema. Ya, bueno, el problema ya lo has tenido. Ya de momento ese trabajo lo más probable es que no lo consigas. Y luego otro caso, el grabar contenido erótico o sexual, que puede parecer que es una cosa muy consentida, y lo es. Las actrices y actores porno que graban contenido a veces lo hacen por una cuestión económica, y cuando pasan los años ese contenido ya está esparcido por la red, está en un montón de portales de contenido sexual, y ya no queremos que esté. Tengo otra vida, tengo incluso a lo mejor pareja e hijos, y lógicamente no quiero que sea. Pues cuando llegue ese momento, como digo, ya huele mal y ya va a ser muy complicado tener que poder eliminar ese contenido en esas circunstancias. El tema de los empleos es una cosa que, por ejemplo, todavía no habíamos tocado, y claro, es que tiene también una pata muy grande con el tema de las empresas buscando nuestras redes sociales, lo que comentamos, lo que dejamos de comentar, qué fotos subimos, qué fotos dejamos de subir, que bueno, a lo mejor se está automatizando un poquito más el proceso, se están introduciendo herramientas que nos analicen directamente a nosotros en vez de analizar nuestras redes sociales y demás, pero que puede haber empresas que lo sigan haciendo, ¿no? El hecho de vamos a fijarnos a qué se dedica esta persona un poco en su vida personal. Justo había un comentario aquí que nos ponía uno de los participantes, Samuel, que decía, ya verás con los tiktokeros cuando los tiktokeros tengan 40 años.
sobre todo porque recuerdo que te consultamos desde Maldita un caso de una chica que nos había escrito porque había subido un vídeo a TikTok que se había viralizado, lo habían descargado y lo había visto en otras plataformas, ¿no? O sea, el hecho de que se hubiese estado compartiendo por otros sitios que no fuese TikTok, donde ella lo subió inicialmente. Por preguntarte, y así le comentamos a la gente en qué consiste ese salto entre plataformas, ¿no? Y porque es un poquito más complicado y laborioso a la hora del momento en el que decidimos que queremos retirar ese contenido, ¿no? Que ya no esté solo en la plataforma donde nosotros lo subimos inicialmente, sino que se ha ido compartiendo en otras más. Sí, a ver, ¿va a costar mucho? Seguramente, porque TikTok ahora mismo es una plataforma muy de moda. Hay muchas maneras de rentabilizar de forma ilícita ese contenido. Una de ellas es, por ejemplo, extrayéndolo de la red, colocándolo en otro sitio y a través de técnicas en Internet hacer que los usuarios lleguen allí y, bueno, pues una vez que caen allí, la forma de rentabilizar hay muchas. Cuando esto sucede, hemos perdido el control del contenido, claro, porque como he dicho antes, en cuanto lo subas a Internet vas a perder el control. Eso era esperable. Comienza una tarea de ir uno a uno eliminando ese contenido. No hay un botón en el que podamos decir, bueno, pues yo no quiero que esté este vídeo y le doy aquí y se apaga. No, eso no funciona así. Y la normativa, lamentablemente, ha evolucionado y ha llegado a reconocer ese derecho al olvido, que lamentablemente tiene un nombre muy malo. Es más, en la ley ni siquiera se llama así. Se llama derecho de supresión y luego lo han puesto entre paréntesis y comillas derecho al olvido, pero que transmite una idea muy equivocada. Cuidado, este derecho no significa que tengamos, por la redundancia, un derecho a exigir a cualquier plataforma que elimine un contenido porque no me gusta, alegando ese olvido o porque fue pasado. No. Este derecho, como otros muchos, están limitados por otros derechos. Y yo puedo tener libertad de expresión en publicar un contenido que tú has dicho o que tú has republicado o que quiero hablar de ti en mi blog y es mi derecho de libertad de expresión y te aguantas. Y si uno examina las peticiones que llegan de derecho al olvido, por ejemplo, a la autoridad de control, que es la que se encarga de decir si procede o no procede, que se aplique este derecho al olvido para desindexar contenido, por ejemplo, de Google, te das cuenta que la mayoría son desestimadas, porque es complicado que tu circunstancia concreta encaje en este mal llamado derecho al olvido. Y entonces no pensemos, bueno, tengo una ley que me ampara, tengo una ley que dice que los datos son míos, que tengo yo el control sobre ellos. Está muy bien, eso es lo que dice la ley y está fantástico. La realidad es otra. En la ley tenemos en un código de circulación que está prohibido ir a más de 120 por la autovía y yo veo a un montón de coches que van a 120. Y esa es la realidad. Que algo esté prohibido no quiere decir que todos vayan a cumplir o que todos vayan a evitar esa conducta. Entonces, no confiemos, y está mal que lo diga yo, pero es que es mi experiencia lo que me dice, no confiemos en que cuando llegue el momento de querer subir ese contenido voy a tener todas las herramientas jurídicas de mi parte. Las tendrás. Otra cosa es que las puedas llegar a aplicar. Porque si tú quieres aplicar, en el caso del TikTok, tu derecho al olvido de supresión o al que queramos acogernos a una plataforma que está en China, anónima, y en un proveedor que también está en China, por poner un ejemplo de un país ajeno a la Unión Europea, te vas a tener que pelear muchísimo y a lo mejor no consigues nada. Samuel, y una pregunta que a raíz de lo que dices, tengo curiosidad por saber, la mayoría de casos de estas personas que acuden para intentar suprimir un contenido que está en Internet, yo cuando trabajaba en un periódico provincial en el comercio, y ahí sí que teníamos bastantes peticiones para borrar contenidos antiguos que al final eran de sucesos generalmente o de cosas que al final, pues eso, ponían en mal lugar a la persona. La mayoría de los casos de esas peticiones van en esa línea de noticias antiguas que pueden estar poniendo en un compromiso a esta persona para buscar trabajo, para lo que sea. No, a ver, el denominador común es siempre que es un contenido negativo. Nadie quiere borrar que le dan un premio. Son siempre cosas malas, pero la antigüedad, no. Hay gente que pretende que se suprima, que antes de ayer lo han detenido por una trama de corrupción. Y pues mira, lo siento, es un hecho noticioso, va a ser muy complicado, si no imposible. Y hay gente como la que tú comentabas, que es cierto, son hechos del pasado que reviven gracias a los buscadores. De hecho, se produjo una explosión tremenda de datos en el año 2010 más o menos, cuando, por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado, que hasta entonces la versión oficial era la que estaba en papel, hubo un salto, la oficial pasó a ser la que estaba digital y además digitalizaron todos los boletines que hasta ese momento estaban en papel a formato electrónico y los colocaron en Internet. De forma que de un día para otro se volcaron millones de datos personales de condenas, indultos,
multas de tráfico, multas de todo tipo en Internet, y hubo un montón de gente que al buscar su nombre aparecía lo primero, esa referencia del boletín, una cosa que pasó hace 30 años. Sí, pero bueno, ahí está. No es una cosa que molesta, aunque se pueda explicar que fue hace mucho tiempo. Totalmente. Oye, Samuel, pues no te vamos a robar más tiempo por aquí porque, bueno, al final ya te vienes a las tucherías, te preguntamos casi todas las semanas por alguna cosa del consultorio. Mil gracias, como siempre, por tu amabilidad y por tu conocimiento, Samuel. A vosotros. Muchísimas gracias, Samuel. Hasta luego, gracias. Sí, la verdad es que Samuel siempre nos ayuda muchísimo con todas las dudas que tenemos sobre protección de datos, que en Maldita Tecnología suelen ser millones. ¿Por qué? Porque son las dudas que también tiene la gente y las que intentamos responder, o sea que millones de gracias. Y bueno, había bastante gente comentando lo que estábamos diciendo un poquito en línea con lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, Carlos Marx 3, por ejemplo, estaba diciendo que Internet es como la calle, pero una calle llena de cámaras y micrófonos. Yo creo que voy a apuntarme en todos los comentarios estos de metáforas que están habiendo. Reflexiones. Hay que hacer un recopilatorio de reflexiones de Twitch. Totalmente. Luego también estaba diciendo lo que comentaba Samuel, ¿no? Que una vez subes una foto en una red social implica que ya no eres el dueño de eso que has subido. En ciertos aspectos es que es muy literal eso porque, bueno, le concedes unas licencias muy determinadas a las redes sociales cuando subes contenido para que ellas sean las que empiezan a distribuirlo y las que los compartan con otros agentes. Entonces, sí, o sea, es muy, muy acertada eso que te dice también Wololo. Y nada, si te parece, pasamos a nuestra última invitada que seguro que nos va a crear. Creo que no la conocen en el chat, ¿eh? Creo que va a ser totalmente una persona desconocida para el chat. Bueno, pues si eso lo añado ya, ni siquiera la voy a presentar porque, bueno, ya la van a... ya nos la van a presentar por nosotros en el chat, o sea que... Sí. ¿Qué tal, Aurora? La psicología, muy bien, la psicología vale para un roto y para un descosido. Creo que entra en cualquier conversación y encaja. Yo te digo lo que te digo siempre, Aurora, y es que cada vez que hay una cosa que intersecciona tecnología con psicología, pienso en ti. En cuanto me digas, oye, mira, tengo esta colega fantástica que también... Vamos a por ello también, pero yo sabes que siempre pienso en ti cuando hay tecnología y psicología de por medio, o sea que... Sí, además hoy tengo que confesar una cosa, que es que me he dado cuenta que cuando hay una sola persona en una videoconferencia, miro de frente, ¿no? Bueno, yo no mucho porque siempre giro la cabeza, pero cuando hay mucha gente ya un ojo se me va para aquí, otro para allá, y pues empiezo a camaleón y estoy un poco confundida. Y lo explico, pero bueno, pues nada... Pues millones de gracias por el huequito, Aurora, millones de gracias. Y a mí me encanta que estés porque es que después de todo lo que hemos comentado me parece importantísimo también afrontarlo desde el punto de vista personal. Quiero decir, ¿hasta qué punto es, no quiero decir bueno o malo, pero quiero decir, pero sí quiero decir a lo mejor perjudicial para nosotros que estemos constantemente volcando ese nivel de información sobre nuestra vida, sobre nuestra persona, sobre nuestro entorno, sobre nuestros amigos y familia en redes sociales? O sea, ¿qué nos pasa por la cabecita, ¿no? Para como hacer eso de una manera tan masiva. Yo lo primero que pensé es, evidentemente, en el sharenting, ¿no? Que es lo que estaba comentando Jorge, el de Pantallas Amigas, que, por cierto, es que no hay recurso de la web que no merezca la pena, así que echarle un vistazo al proyecto. Nos dan ganas de cogerlo y meterlo todo en Maya Tecnología, así tal cual está. Sí, es una maravilla. Y claro, a mí me llama la atención una investigación que había sobre sharenting que precisamente decía que, bueno, qué es lo que estaban buscando las madres, porque era en grupos de madres la investigación, cuando estaban compartiendo. Porque, vale, la parte del narcisismo no la imaginamos, ¿vale? La parte de la inconsciencia la podemos suponer. La parte del lucro, que no se ha nombrado, pero en el caso de los menores hay bastante lucro cuando se comparte, también. Pero era también que necesitaban apoyo. O sea, que una persona que está criando sola en su casa y sin nadie más con quien compartir, es normal que busque información de otra gente, sentirse conectada y que le den consejos. Entonces, por eso se hace lo de compartir a veces, porque necesitamos estar conectados con otros. Entonces, cuando yo comparto, no solamente que quiera decirte, mira qué helado más maravilloso, sino estoy aquí y sigo existiendo. Y a mí esta es la parte que me llama la atención. Todo lo que tiene que ver con la identidad digital. Porque la identidad, para los que somos más mayores, la hemos podido explorar en el mundo físico. Esta es mi identidad, ahora soy emo, ahora soy punk, ahora soy lo que sea, voy explorándola, meto la pata, voy transformando mis opiniones. Si hace 10 años pensaba que el veganismo era terrorífico, ahora soy vegano, lo que sea, ¿no? Pero cuando tenemos
una vida digital, resulta que tenemos nuestra identidad normal y nuestra identidad digital. ¿Y qué pasa con nuestra identidad digital? Que es más vulnerable. Que es más vulnerable porque el feedback que recibimos no lo recibimos directamente de la gente. Mirad la noticia que habéis comentado. Instagram ya no permite que los likes se vean. Hoy, por cierto, si lo comprobáis, todavía sí. Pero Da la opción en eso, en caso de que consideres que no quieres ver los likes del resto o sobre tus propias publicaciones, puedes hacerlo o puedes no, es una opción que dan, sí. claro, y lo que pasa es que todas mis publicaciones en redes sociales privativas tienen un algoritmo de por medio que dice si una publicación se va a ver más o menos. Entonces mi comportamiento y el comportamiento humano, somos pequeñas ratitas, nos refuerzan, entonces lo hacemos más, se va a ver reforzado y vamos a entender que ese comportamiento es adecuado y lo vamos a hacer más. ¿Habéis visto alguna vez los comentarios de la gente que ha hecho cosas terroríficas? Por ejemplo, conspiracionistas, gente que ha maltratado a mujeres en directo en canales de... Por ejemplo, había un caso muy, muy bestia de una especie de youtuber ruso, no era YouTube, era una plataforma similar. Decían, es que obtenía likes, es que me acabó pareciendo normal hacer eso porque obtenía likes. Y esto parece un capítulo de Black Mirror, pero es así. Si nos dan like, refuerza nuestro comportamiento y si somos lo suficientemente ingenuos de entender que eso es verdad, pues acabamos haciendo cosas muy distintas de lo que sería nuestra identidad en el mundo físico. Y en general esto acaba produciendo este malestar, ¿no? Yo sí que me preguntaba si era un poco como esa transición, ¿no? Es decir, que no sé si es una cosa exponencial, por ejemplo, de que cuantos más likes o cuantos más seguidores o el indicativo que sea por el que nos guiamos en redes sociales, ¿no? Más voy a dedicarme o más información voy a compartir, o que a lo mejor no es tan lineal o tan fácil de ver, pero bueno, a lo mejor... Depende de tipos de personalidad. Por ejemplo, en los perfiles narcisistas es evidente, porque precisamente ese es su punto débil, ¿no? Que están siempre mirando, pensando en qué estarán diciendo los demás. Pero es inevitable. Es que tú dices algo y tiene muy buena acogida y tienes ganas de volver a hacerlo. Ya sea eso lo que sea, ¿no? Entonces, si nos pasa cuando nuestros amigos empiezan a cocinar y cocinan muy mal, ¿sabéis? Y si les decimos que esa tortilla ha salido mal, no la vuelven a cocinar. Y si le decimos que ha salido bien, aunque sea mentira, la vuelven a cocinar hasta que aprendan a hacer una buena tortilla de patatas. Entonces hay un puntito ahí. Y ahora una pregunta, porque o sea, lo primero que tendemos a pensar es que el tema de cómo afecta a la autoestima y a nuestra propia visión de nosotros mismos, lo primero que tendemos a pensar es una cosa de, bueno, tema adolescentes, que es cuando justo estás construyendo tal, pero al final es algo que va más allá de las edades y que ahora muchísima gente... padres, madres de 30, 40, 50 años, se les ve volcados y también haciendo este tipo de comportamiento. O sea que está bien pensar en que en la adolescencia es especialmente sensible por esto de lo que hablamos de la construcción de la personalidad, pero no queda ahí ni mucho menos. Yo quiero acuñar el término adolescencia digital, que tiene que ver no tanto con tu edad física, sino cuando has tenido acceso a tu primer ordenador. O sea, es muy divertido ver a gente de una edad bastante avanzada que, como acaban de descubrirlo, empiezan a cometer todos los mismos errores que podría cometer un adolescente, ¿no? Porque el acceso a la tecnología es lo que tiene. Entonces yo creo que deberíamos entender que vamos a cometer esos errores porque no llevamos suficiente tiempo con esa digitalización de por medio. Y ahí quería meter un pequeño comentario, y es que muchas veces cuando hablamos de privacidad no entendemos que es un hábito, ¿no? Entonces lo ponemos y nos da miedo. Y para la gente que no tiene nada de acceso a tecnología, cuando hablamos de privacidad y hablamos de toda la parte mala, no le explicamos que esta parte mala viene porque hay una parte muy buena, que tienes mucho acceso a conocimiento, a socialización, que eso está bien, ¿no? Entonces, para la gente que tiene más miedo, hace que esa brecha sea cada vez más grande y nunca terminen de entrar. Entonces, por eso explicarles que es un hábito, que van a meter la pata y que es mejor que vayan aprendiendo, hombre, que lo piensen 2 veces antes, porque si no nos encontramos un montón de gente que, sobre todo de edades más avanzadas, que no son capaces de entrar a la tecnología porque les da miedo con los mensajes que damos. Entonces, por ahí... No, solo iba a decir que, bueno, al final estamos haciendo un poco este programa como de contraposición a lo buenísimo de las redes, pero es que tenemos como muchos haters de las redes sociales aquí. Por ejemplo, estaba diciendo en 1965 que las redes sociales son la mayor secta del mundo, que prácticamente se gestiona con la base, o sea, o sea, antes gente también nos decía que
que no utilizaba ningún tipo de red social, que las redes sociales eran lo peor, que únicamente... O sea, es como como un odio también aquí muy general hacia las redes sociales, ¿no? Y yo creo que tampoco se trata de eso, no se trata de odiar las redes sociales, simplemente se trata de cómo gestionarlas. Y además, vuelvo a incidir, redes sociales privativas, redes sociales autogestionadas, existe una cosa llamada Fediverso, que se basa en software libre, y entonces es maravilloso por millones de cosas, pero justo en este tema de compartir, el problema es que si tú compartes en las redes sociales, yo por ejemplo tengo, y esto es literal, tenemos nuestro propio nodo de Mastodon. Entonces está en mi servidor, controlo mis imágenes, pero como es descentralizado, cada vez que yo publico algo, mi foto acaba en otro sitio, en cada uno de los nodos que hay en todo el Fediverso, con lo cual pierdo el control de las imágenes. Entonces, yo, como decía, es la metáfora de la calle, para mí Internet es una plaza, pero la diferencia es que en una plaza pública tú puedes jugar y poner las normas cuando estás jugando y autogestionarte, y en Internet las normas están puestas por parte de otros y tú no puedes cambiarlo, ¿no? Entonces, si tú estás en la calle y existe una normativa pública municipal, todavía tendrías representantes municipales e intentar cambiar eso porque tienes parte de representación y participación ciudadana, al menos en el papel, y en Internet no es viable. O sea, no existe. Es todo poco transparente. Por eso lo que tenemos que cambiar son las normas, concienciar y pedirlo como ciudadanía. Y luego un comentario muy importante, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta que hemos hecho todo el rato referencia a cuando compartimos y nos centramos en cuando nosotros compartimos y cuando la gente se equivoca y comparten fotos que son íntimas en el caso del sexting, o información con metadatos, o yo que trabajo con violencia de género digital desde el lado de la terapia, recordar que es que hay un agresor. O sea, que estamos haciendo un victim blaming cuando decimos que es que nosotros no compartimos, porque entonces ponemos tanto peso en que la persona comparte que nos olvidamos de que A, hay un agresor y en eso nos tenemos que fijar, y B, que está habiendo una estructura que lo favorece, como es el caso Facebook, Twitter y demás, porque les interesa por algo. Yo de todas formas, bueno, nos íbamos a despedir para que no se nos alargara esto eternamente ahora, pero además estoy viendo que podemos volver como a la parte dark del otro día, como sigamos por este lado, o sea que va a ser el cierre perfecto, aquí nos vamos a quedar. Pero bueno, eso, que millones de gracias por sacarnos otro ratito más, Aurora. Ya te digo lo que te comenté antes, siempre que haya tecnología y psicología de por medio vamos a acudir a ti. Cuando ya estés hartísima de nosotros, pues oye, nos lo cuentas. Y eso que me pierdo la siesta, ¿eh? Totalmente, nos tienen que odiar. Te lo agradecemos mucho, Aurora, como siempre. De nada, a vosotros, es un placer. Gracias. Mucho fuerte. Chao, chao. Ay, pues bueno, yo creo que muchísimos tips hemos tenido hoy de comportamiento en redes, o sea que muy bien, muy bien, muchas preguntitas, sí. sobre todo experiencias también que nos ha contado la gente, que creo que eso ha estado muy bien. Y oye, espero que os hayáis quedado con los ejemplos que nos han puesto los distintos participantes de las maneras en las que X dato puede terminar en X situación mala para nosotros, que ya al final yo creo que era un poco la finalidad de todo este programa. Así que nada, millones de gracias una vez más por estar por aquí. Si antes, te parece... nos preguntaban, es que lo vi hace ya como cosa de media hora y se traspapeló por ahí, pero nos preguntaban, decían, y a los que están llevando la charla, ¿qué redes sociales tienen? Por curiosidad, preguntaban. Pues mira, Nay y yo creo que somos un poco parecidos en este sentido, porque tenemos Twitter y Facebook, pero como que no los usamos mucho. Somos, o sea, la parte tecnológica, pero bueno, yo más Twitter personalmente. Y después Instagram me lo creé el otro día para ver unas cosas sobre privacidad del curro, o sea que... En mi caso yo solo tengo redes sociales que me ligan a mi trabajo, es decir, pues las que necesito para poder gestionar contenidos y las que necesito para poder informarme. Pues, por ejemplo, Facebook e Instagram en la primera y Twitter en la segunda, pero no quiero decir tampoco que soy hater de las redes sociales porque hay veces que peco un poco de ello, pero simplemente no me aportan nada que me guste a día de hoy. Entonces, bueno, pues... Me encantaría decir que sí que las utilizo con su gestión precisa y con su tiempo limitado y tal, pero es que directamente no las utilizo, así que, bueno. Alex comenta que solo 20, bueno, eso ya, como comentábamos antes, afortunadamente está en lo más oscuro de lo eliminado de Internet.
Instagram para stalkear, comenta aquí Software. Erchele dice, otra pregunta, ¿por qué tener Twitter es de cultureta y tener Facebook de pringadillo? Pues bueno, al final las propias redes sociales han ido cada una por su camino. Sí que es cierto que Twitter es un poco más el agora de política, de tal, no sé cuánto, y Facebook es una cosa familiar. Yo creo que esa es otra twitchería porque, bueno, los espacios de cada red social se han ido mucho a cada uno de sus extremos y en Twitter hay mucha menos gente de la que pensamos, por ejemplo, que parece que a veces es un mundo cuando en realidad nada que ver, pero bueno, podemos hablarlo en otra de las twitcherías si os apetece. Totalmente. Y oye, que nos vamos de raid, ¿no, Anaí? Sí, vamos con un ratito musical, ¿no? Me imagino. Eso es. Pues genial. Pues nada. Vale. Seguimos con ello. Aquí también nos está contando GP Dranti mientras preparas la raid, Oscar, que utiliza Twitter, LinkedIn e Instagram. Bueno, me imagino que también va un poco por tema profesional. Es que, bueno, al final, una cosa que tampoco hemos comentado demasiado es el hecho de que nos mantiene bastante ligados a su uso. O sea, el hecho de trabajar con algo que requiera redes sociales. Así que... Perfecto, pues a ver un segundito. Dice Amanda Caraballo que a comer, ya es hora, sí. Perfecto, así ya está en camino esto. Gracias. Dadle mucho amor a Isa, vamos a momentos musicales, decidle que no te la cuelen, que venimos de aquí de Maldita, y un abrazo fortísimo para todos. Está todavía... Sí, ¿no? Está mintiendo. Está ahora mismo iniciar raid. Saludos a todos.